Y efectivamente la noticia fue que en el Senado, en la Comisión de Salud, por unanimidad se aprobó la ley de fibromialgia. ¿Qué significa esto y qué dimensión tiene para nuestro país cuando se habla de que al menos 70.000 uruguayos estarían afectados por esta enfermedad? Que hasta el momento se la ha cuestionado como tal, ¿verdad? ¿Era realmente una enfermedad la fibromialgia hasta este punto? ¿Qué síntomas tiene? ¿Es verdad que es una enfermedad muy difícil de detectar? Bueno, ¿cómo viven las personas que hoy padecen esta enfermedad en nuestro país? Son muchas las preguntas, ¿verdad, Leo? Para el doctor Carlos Uboldi, que es especialista en estos temas y que además lo felicito porque me encanta lo que dice en su tarjeta personal. Elige una frase en su tarjeta personal que dice: es mucho más importante saber qué tipo de paciente tiene la enfermedad que el tipo de enfermedad que tiene el paciente. Exacto. Ese es mi lema. Ese es su lema, ¿Por qué? ¿verdad? Porque 2 diabéticos no son iguales, 100 diabéticos no son iguales. Entonces lo que importa es Juan Pérez, que tiene diabetes, quién es, cómo es, por qué se enfermó, etcétera, etcétera. Ese es el verdadero abordaje integral psiconeuroinmunoendocrino, que es el que nosotros practicamos. Bueno, más allá de esta frase de Hipócrates, entonces, que la tiene como cabecera, le pregunto, ¿qué significó para usted, especialista en fibromialgia, que el Senado aprobara por unanimidad esta ley? Bueno, una gran alegría, y quiero agradecer por este medio a todos los legisladores, porque el 16 de marzo los diputados 76 en 76 aprobaron en esa instancia, y ahora 29 en 29 presentes aprobaron la segunda instancia, por lo que ahora necesita la promulgación del Poder Ejecutivo. Y bueno, esto tira por tierra el hecho de que aún algunos colegas dicen que no existe. O sea que en Uruguay existe. Y además quiero destacar un elemento. Creo que es el primer país del mundo que tiene una ley. En Latinoamérica es seguro, pero en el resto del mundo están tratando de que haya leyes y no hay. O sea, Uruguay estaría a la vanguardia de esta... Doctor, le pregunto lo siguiente, cuando un uruguayo llega a un lugar, lo primero que dice: qué sueño, qué cansancio, Sí. me duele todo, qué frío, qué dolor de estómago, que son todos los síntomas de la fibromialgia, es una enfermedad uruguaya, parecería ser. No. Pero por eso, ¿por qué se dice que no es una enfermedad? Porque en realidad engloba una gran cantidad de problemas. ¿Por qué los podemos asociar con una única enfermedad? Es una enfermedad en primer lugar. Y si bien puede tener síntomas comunes a otras enfermedades, hay descritos más de 50 síntomas, pero los que tienen real relevancia son 4, diría yo, pero que esos 4 es difícil encontrarlos juntos en otras enfermedades, como es el dolor difuso, el trastorno en el sueño, el cansancio físico, o sea, siempre están cansados. Y se acuestan a dormir, no pueden dormir, duermen mal y se despiertan más cansados y más doloridos. Y en cuarto lugar, los trastornos cognitivos, o sea, tienen problemas en la memoria reciente, en la concentración y demás. Y el diagnóstico es puramente clínico, o sea, un médico experimentado puede hacer el diagnóstico. Y hay criterios diagnósticos establecidos por el Colegio Americano de Reumatología, están los primeros de 1990, después los del 2010, y son los que utilizamos, pero además examinando al paciente, una entrevista completa, lleva mucho tiempo porque es una enfermedad compleja, y además buscando estresores y situaciones de vulnerabilidad que tienen desde la niñez. Y tienen una personalidad muy especial también estos pacientes. Bueno, producto de ese dolor permanente también, ¿no? De estar... No, son personalidades aprendidas desde la niñez. O sea, son personas... cuando nosotros empezamos a trabajar hace 15 años con un equipo interdisciplinario en una institución, sin saber esto, empezamos a ver características comunes que tenían. Y el equipo llegó a la conclusión de que esto era típico de la fibromialgia. ¿Qué tipo de características de Bueno, son hiperactivos, no pueden estar sin hacer nada a pesar del dolor y el cansancio. Mirá. Lavan la loza antes de acostarse porque si no
lavan los pisos 3 veces al día. O sea, hay parámetros psicológicos también. Sí, son conductas aprendidas. Generalmente los padres eran así o alguien en la familia. Después son muy responsables, muy exigentes y son personas que muy meticulosas y a pesar de el cansancio y el dolor, siempre actúan de la misma forma. ¿Qué son los trigger points? Perdona, ¿qué pasa? Adelante. No, porque tenemos mensajes también dale, de la vamos gente, a pero ver. los leemos igual en otro momento, si no ahora, dale. Tender point. Tender. ¿Qué dice Silvia? Sufro de fibromialgia y la verdad es muy angustiante la enfermedad, los dolores, el cansancio, la falta de sueño, lo que veníamos hablando, ¿verdad? Y Leo dice, mi madre la padece, el dolor es insoportable, nos dice otro televidente. Le preguntaba qué son los trigger points o puntos gatillo. Tender point. Tender point. Tender point. O sea, son puntos que son 9 pares, 18, que están distribuidos en todo el cuerpo, que son los que buscamos para hacer el diagnóstico. Eso es un elemento clave en la instancia diagnóstica, más allá de todo lo que ya dijimos, de una buena entrevista, de un buen examen físico completo y, por supuesto, de la biografía. O sea, la historia desde la niñez es muy importante. Ahora, doctor, ¿una ley qué implica para una enfermedad? ¿Tener una ley de una enfermedad qué significa? Yo quiero aclarar, esta ley la hice yo, la redacté desde el punto de vista médico, a través de mi experiencia y de las dificultades que veíamos en los pacientes. Uno de los artículos es la discriminación. Era discriminada en la sociedad, son pacientes tildadas de hipocondríacas, histéricas, psiquiátricas, no tenés nada, dicho por la familia y por los propios médicos. Y personas que han perdido su trabajo y hay un artículo que prevé eso. Utilizó el término femenino. Sí. ¿Hay una incidencia mayor? Sí, el en las mujeres? 95% son mujeres. Mira. Entre los 40 y los 60 años, pero puede verse a cualquier edad. Hay niñas con fibromialgia. Y pierden su trabajo porque, bueno, lógicamente por los síntomas muchas veces no pueden concurrir al trabajo. Porque, ¿Cómo es claro, la situación? porque faltan, porque no rinden, porque les cuesta. Por supuesto, toda enfermedad hay casos leves, moderados y severos. Hay personas que están todo el día en la cama y hay personas con fibromialgia, dolor y cansancio que igual hacen las tareas. ¿Y esta ley qué les da? ¿Cómo las compensa, digamos, por padecerla? Bueno, no terminé, la redacté yo desde el punto de vista médico, pero desde el punto de vista jurídico, el doctor Pablo Abdala fue quien le dio, a quien agradecemos, la versión jurídica. Esta ley lo que nos permite, primero, reconocer la enfermedad. Nadie va a poder decir ahora que la fibromialgia no existe. Segundo, el primer artículo dice que el tratamiento de la fibromialgia es de interés nacional. Y además, en los otros artículos se prevé desde distintas cosas, tareas para el Ministerio de Salud Pública, que va a tener que difundir la enfermedad, va a tener que hacer un programa sobre la fibromialgia, la divulgación, el llevar un registro de pacientes, porque si bien vos hablaste de 70.000 personas, puede haber más, pero no tenemos un registro exacto de cuántas pacientes hay en Uruguay. Y después otro artículo fundamental, la discriminación que ya lo hablamos, y el Banco de Previsión Social será el encargado a través de un equipo, una junta médica con un equipo interdisciplinario, adiestrado en fibromialgia, de determinar la discapacidad parcial o total de estos pacientes. Entonces vamos a tener un marco jurídico que va a proteger a los pacientes, le va a dar instrumentos para el manejo, porque hoy las instituciones médicas gastan cifras astronómicas en estudios inútiles y los pacientes pasan de 2 a 6 años antes de que se le dé un diagnóstico certero. Claro. Doctor, ¿sabe que una persona muy reconocida en nuestro ambiente, como es Claudia Fernández, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, ella salió públicamente a contar justamente que padecía de fibromialgia. También lo hizo en este programa, en Buen Día Uruguay, en el 2017, en un mano a mano que tenía con Fede Paz. Vamos a recordar ese momento en el que ella cuenta justamente y comparte con el resto de la gente esa situación. Bien, muy bien. Tengo fibromialgia hace 4 años, declarado, pero la verdad es que lo llevo muy bien con una medicación diaria.
leve y haciendo mucho ejercicio. ¿El impacto del diagnóstico fue duro? Sí, porque, bueno, a mi edad, el mismo médico me lo dijo, no te puedo medicar como deberían medicarte, porque no está bueno, son pastillas, probé, la verdad es que probé, pero me levantaba con mucha angustia, sentía como acá en el pecho como una pata de elefante, una sensación fea que no era, o sea, prefería el dolor, digamos, a esa angustia, a esa cosa que no era mío, digamos, era algo... Sí. Puesto por un químico. Tengo días de más puje, que la realidad es que no tengo ganas de levantarme de la cama, y es un minuto que digo, me hago un café con leche y me quedo todo el día acá, o tomo el café con leche, me levanto y salgo, y es lo que hago. Bien, divina Claudia Fernández, que ahí nos contaba, bueno, su situación con absoluta sinceridad, ¿verdad? Sí. Y marcaba también, porque además se la reconoce también por su gran estado físico, que el entrenamiento la ayuda, por lo pronto, con esa situación, ¿no? De fibromialgia. ¿Hay tratamiento para esto? Sí, y es curable, con un tratamiento adecuado. El tema es que la mayoría de los colegas solo indican pastillas. Las pastillas no curan nada. El tratamiento sería algún medicamento y usamos generalmente productos naturales. Segundo, la psicoterapia, que a veces es necesaria. Después, la actividad física, que debe ser pautada, arreglada, adaptada a la persona, porque también si se va a un determinado lugar a hacer exceso de una actividad física, van a quedar más doloridos, más cansados y entonces no van más. Eso hay que trabajarlo con mucho firmeza y actitud. Luego, la gestión emocional, son personas que tienen dificultades para expresar las emociones, generalmente callan, no saben decir no, etcétera. Tienen rabia contenida, etcétera. Toda una serie de... Hay que enseñarles a tener una buena gestión emocional, la relajación, la meditación y las actividades recreativas y placenteras. Esos 6 elementos son claves y todos esos son herramientas que hay que realizarlas en cada paciente. Además, nosotros tenemos y le damos mucha importancia a los grupos de ayuda mutua, que son grupos de 10, 12 personas que se ayudan uno a otro. Nosotros tenemos uno que lo estamos gestionando y es una herramienta también muy válida. Bien. Tenemos algunos mensajes de los televidentes que dicen lo siguiente. Vivian dice, lo padezco, grado 6, es una condena perpetua, no mata, pero condiciona. No hay que darse por vencido, hay que darle la importancia que tiene. Es tremendo cuando te miran con suspicacia. Y Susi dice, es terrible, te duele todo, y los calambres, ni te digo, se te endurecen los músculos, es como una incapacidad, dice Susi por aquí. Y qué terrible también eso de que conversábamos de la condena pública, de alguna manera de que no te lo reconozcan o que al revés te asocien además con que sos una persona con determinadas características negativas, porque te quejás, porque no rendís. ¿Qué pasa con cambiar de a poco también esa percepción sobre la enfermedad, ¿no? Claro, bueno, por eso es muy importante que en la ley el Ministerio de Salud Pública tendrá que establecer programas, difusión, encuentros, y eso es clave, hay que difundir la enfermedad. La gente no la conoce. Yo a los pacientes les digo, no digas que tenés fibromialgia, porque nadie te va a entender. Y al contrario, te van a discriminar. Le pregunto por qué un reumatólogo se encarga de este tipo de enfermedad que tiene tantas aristas que no tienen aparentemente mucho que ver con su especialidad. Bueno, pero los reumatólogos entendemos mucho de dolor y la manifestación clave es el dolor difuso. Otra especialidad, de repente viene alguien con dolor en todos lados y no sabe qué enfermedad puede tener. Y muchas veces se le achaca a la artrosis o a otra causa reumatológica que no lo es. En realidad, de acuerdo a los conocimientos actuales médicos, sería una enfermedad neurológica, porque el dolor está grabado en el cerebro y hay imágenes de resonancia magnética funcional que demuestran que el dolor está ahí. Pero desde el punto de vista de nuestros conocimientos, diríamos que es una enfermedad psiconeuroinmunoendocrinológica. Eso es una interdisciplina que abarca los 4 sistemas biológicos inteligentes del organismo que están interrelacionados entre sí y que cuando se produce un desequilibrio
ocasionado por emociones, estrés y demás, se produce la enfermedad. ¿Y qué pasa con el resto del cuerpo médico? Porque no hay consenso, por ejemplo, con respecto a la enfermedad. Hoy, por ejemplo, hay una parte del cuerpo médico que no está de acuerdo con esto y no avala a la fibromialgia como enfermedad. Algunos siguen diciendo que no existe, otros no quieren saber nada, no quieren aprender porque hay un concepto, como lo dije recién, de que son pacientes difíciles, o sea que son hipocondríacos o que son psiquiátricos, entonces no quieren saber nada porque no saben el manejo correcto del paciente. Yo en ese sentido he aprendido a tratar con los pacientes y no tengo ningún problema. Pero tampoco se habla a nivel médico, en los congresos es muy poco lo que se habla de fibromialgia. Cuando yo puse que la ley se aprobó en Senado, en mi portal de Facebook Fibrosanar, 28.000 personas entraron y estaban contentas, pero no hay elementos que difundan la enfermedad. ¿Es una enfermedad hereditaria o ambiental? La genética puede tener que ver. Ahí una paciente habló que la madre, yo he tenido abuela, hija y nieta con fibromialgia. Pero ahí podemos preguntarnos si es realmente la genética o es el aprendizaje de la enfermedad. Pero más allá de la genética, hoy en día se habla del concepto epigenética, o sea que todos podemos tener genes para X enfermedad, pero lo que importa es el entorno, que eso es lo que desencadena la proyección de esos genes y la enfermedad. ¿Se destapa en algún momento de la vida más que otro? ¿En qué momento despierta, digamos? Generalmente los pacientes vienen con una historia de años sin diagnóstico y uno siempre indagamos en cuánto tiempo y no se dan cuenta, pero cuando entramos a estudiar su biografía, o sea, desde que nació y a veces antes, cuando está la madre embarazada de esa persona, encontramos desde la niñez elementos que surgen y que ya nos están hablando de que esa persona ya podría tener o estar gestando la fibromialgia. Ubaldi, por último, si tuviéramos que hacerlo en porcentajes, ¿cuánto diría que es el síntoma físico y cuánto el síntoma emocional o psicológico de la enfermedad? ¿Cómo serían en porcentajes, ¿no? Si tuviésemos que graficarlo? Pero nosotros definimos la enfermedad como la expresión en el cuerpo a través de los síntomas de un desequilibrio mente-cuerpo. Bien, como un todo, lógicamente. Exacto. Bueno, Ubaldi, muchísimas gracias no se ve. por habernos acompañado. Mucho gusto, muchas gracias a ustedes y siempre que sea para difundir la fibromialgia estaremos atentos a esto. Falta entonces la firma del Poder Ejecutivo para Sí, hay 120 días para promulgación. Bien, muchísimas gracias. A ustedes.